Hola, buenos días. ¿Cómo están? Encantado de poder conversar con ustedes sobre algo que nos apasiona a muchos, que es cómo poder desarrollar una investigación en ciencias sociales o humanidades y humanidades en Antártica o en torno a la Antártica. Mi nombre es Elías Bartisevich Cornejo, soy egresado del Magíster de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y trabajo en el Departamento de Concurso y Medio Ambiente del Instituto Antártico Chileno y además he estado trabajando en divulgación científica y poder entender cómo se conecta de mejor forma la ciencia, la tecnología, la Antártica con la sociedad. Vamos a intentar poder conversar con ustedes respecto a cómo ustedes podrían llevar a cabo una investigación en ciencias sociales y además poder vislumbrar a algunos temas que podrían ser de interés. A ver si podemos presentar. Exacto. Entonces, como les decía, generalmente las personas cuando piensan en Antártica piensan en pingüinos, piensan en el hielo, en algunas especies que son extrañas para vivir en ambientes extremos, como puede ser el Paroclus, que es una mosca antártica, o piensan en el cambio climático y cómo podemos comprender el fenómeno que está impactando a ese territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados. Este es un testigo de hielo. O sea, lo que quiero decir es que estamos acostumbrados a pensar la Antártica desde el punto de vista de la aventura, del conocimiento y la investigación desde las ciencias naturales o ciencias exactas. Pero en realidad, la Antártica también representa una oportunidad para las ciencias sociales y las humanidades. Aquí hay algunos títulos, algunos ejemplos que representan oportunidades de investigación en estas líneas que nos interesan, ¿no es cierto? Podemos estudiar el patrimonio cultural e inmaterial de la Antártica, los asentamientos humanos, cómo la gente habita en ambientes extremos, el imaginario social, cómo los chilenos o el mundo o ciertas sociedades o ciertos grupos humanos imaginan la Antártica en Chile o en otros lugares, hacer estudios comparativos que nos permitan comprender cómo nuestras sociedades se han organizado para desarrollar lo que denominamos el Chile Antártico, ¿no es cierto? Comparar a las ciudades puertas de entrada. Después vamos a hablar sobre eso. Podemos estudiar los sistemas de ciencia y tecnología, ¿no es cierto? La Antártica es uno de los pocos continentes donde ese territorio se ha destinado a desarrollar la investigación científica como laboratorio natural para tomar decisiones en la administración de ese territorio. Ahí hay una conexión súper interesante de la generación de conocimiento, la política y la toma de decisiones en torno a la administración de un territorio. Y lo que generalmente nos enseñan en los colegios, ¿no es cierto?, los estudios historiográficos de Chile y Antártica, es estudiar la historia de la Antártica. Aquí yo creo que lo fundamental es, para desarrollar una investigación en ciencias sociales y humanidades, es hacernos una pregunta, tener una inquietud, una idea que tenga una dimensión social. Y para eso debemos reparar en el ciclo de la investigación. Y aquí lo que vamos a hacer esencialmente es preguntarnos la primera parte, ¿no es cierto? Plantearnos un problema de investigación o colocar algunos temas de investigación que pueden ser de interés para los jóvenes y profesores del sistema educacional chileno. Pero lo que debemos comprender es que la pregunta de investigación tiene que ser una pregunta social, ¿cierto? Es diferente una pregunta social a una pregunta respecto a los ecosistemas, ¿no es cierto? Y eso es algo que vamos a profundizar probablemente en el conversatorio que vamos a tener en unos días más. Es interesante hacerse
esta reflexión, ¿no es cierto? Cuando queremos hacer una investigación, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos explorar? ¿Queremos realizar o desarrollar un tema desconocido o poco estudiado para el avance del conocimiento? ¿Queremos explicar un fenómeno social? ¿Queremos entender el porqué? ¿Queremos describir eh, eh, la realidad de diferentes fenómenos que se pretenden analizar? ¿Queremos correlacionar variables de ciertas poblaciones? ¿Queremos comparar? ¿Queremos explicar fenómenos sociales? Eso es algo que también es sumamente importante hacerse cuando uno está planteando un problema o reflexionando sobre qué podríamos hacer. Esto da para mucho, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los enfoques de investigación en ciencias sociales y humanidades? Eh, Generalmente están los enfoques cualitativo, cuantitativo, y cada uno tiene unas características especiales y tiene un objetivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cualitativo, el objetivo esencial es la comprensión, la descripción, mientras que el cuantitativo tiene como objeto la comprobación y la predicción de estos fenómenos, ¿cierto? Eso también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta una vez que tenemos una idea. ¿Cuál es la mejor forma para diseñar una investigación? ¿Cuáles son las mejores formas para obtener los datos? ¿Qué tipo de datos necesitamos para una investigación cuantitativa o cualitativa? Y esto tiene que ver con los métodos de investigación científica que tienen y que son propios de las ciencias sociales y la humanidad. De esto vamos a profundizar probablemente en una siguiente exposición. Solamente dejo planteado la necesidad de tener en cuenta que existen enfoques de investigación en las ciencias sociales y en la humanidad. Vamos a los temas. Entonces, un tema que a mí me apasiona y que creo que es fundamental para comprender cómo nosotros nos conectamos o cómo nos hemos conectado con la Antártica, tiene que ver con los estudios culturales y el estudio particularmente el patrimonio material e inmaterial del Chile Antártico. El patrimonio material tiene que ver con las cosas, ¿no es cierto? Y el inmaterial tiene que ver con las ideas. Generalmente estos estudios se hacen desde la historia, la psicología, la sociología, la antropología, incluso la arqueología. Aquí tenemos una foto del circuito turístico antártico, el circuito antártico que ha diseñado el Instituto Antártico Chileno, y que da cuenta de una serie de espacios físicos, historias, personajes que conectan a Punta Arenas en la historia de Chile con la Antártica, que están presentes en nuestra ciudad y que pueden ser objeto de estudio. Cuando uno quiere estudiar un fenómeno, lo principal, además de tener una pregunta de investigación, generalmente tiene que ver con delimitar el concepto o entender y comprender cuáles son los principales constructos, teorías, con qué vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con el concepto de patrimonio, ¿no es cierto? Y aquí hay una propuesta, una definición general que hizo la UNESCO, y el término patrimonio proviene de dos palabras, pater y monere, advertir, y lo que queremos decir aquí es que el patrimonio mundial es el conjunto de bienes culturales y naturales que hemos heredado y conocer la historia, las costumbres y las formas de vida en un momento determinado. Es importante que cuando ustedes quieren estudiar el patrimonio, indaguen respecto a qué significa, qué involucra, qué ámbitos son patrimoniales y qué no, qué dimensiones uno podría estudiar y cuáles son las visiones y los marcos teóricos respecto al patrimonio.
Aquí, por ejemplo, hay una definición, ¿no es cierto?, de un objeto de estudio que es el patrimonio cultural. Es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles, naturales, que forman parte de prácticas sociales a los que se le atribuyen valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra o de una generación a la siguiente. Lo que quiero decir aquí es que cuando uno define un objeto de estudio, tiene que indagar profundamente cuáles son los principales conceptos que vas a utilizar para desarrollar esa investigación. Y aquí hay un ejemplo. Como les decía, en Magallanes existe o en Punta Arenas existe el circuito turístico antártico, donde podemos encontrar 50 sitios que conectan a la Antártica con la historia, sobre todo de la época de la exploración de ese territorio. Está la historia de nuestro héroe antártico, ¿no es cierto?, Piloto Pardo, que rescata el 30 de agosto de 1916 a una expedición inglesa de Ernest Shackleton, y él podría ser un objeto de estudio, ¿no es cierto?, desde la historiografía. ¿Qué pensaba? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles eran los valores que lo motivaban? ¿Cuál era el contexto en el cual él desarrolló su investigación? Ojo, indudablemente que Pardo debe ser alguien o un sujeto de la historia muy estudiado. Lo interesante sería es ver qué es lo que se ha estudiado respecto a Pardo y buscar los espacios grises o, por así decirlo, aquellos lugares donde la historia no ha puesto los énfasis y es ciega. Y así uno estudia algo que no ha sido enfrentado por la ciencia y así uno quiere hacer un aporte al conocimiento de ciertos fenómenos. Por eso es importante cuando uno hace un estudio, hacer un estado del arte, de cuáles son las perspectivas, las dimensiones que la historiografía ha estudiado sobre un personaje, en este caso, Shackleton. Perdón, Pardo. También uno podría hacer historias de personajes actuales, historias orales, historias de vida. Aquí está el explorador chileno, magallánico a esta altura, que es Alejo Contreras. Él todavía está trabajando en Antártica y es alguien poco estudiado. Yo creo que por él llegó al polo en trineo, esquiando, ha sido de los primeros seres humanos que ha llegado al polo en estas condiciones y es chileno y aún sigue trabajando. Él probablemente en 100 años más va a ser, al igual que Pardo, alguien estudiado y que pertenece a lo que nosotros denominamos el patrimonio cultural intangible de Magallanes y de Chile. Pero también lo son cada uno de los investigadores antárticos, aquellos primeros investigadores antárticos que hicieron la huella que nos permite hoy tener un programa científico robusto, grande, ¿no es cierto? Y aquí tenemos al profesor Anelo Aguayo del Instituto Antártico Chileno, está el profesor Francisco Orbé de la Universidad de Chile, está el profesor Daniel Torres también del Instituto Antártico Chileno, una de las primeras mujeres que trabajaron en Antártico, la profesora doctora Teresa Torres, ella es paleobotánica, está también el doctor Gino Casasa, en fin, también ellos podrían ser objeto de estudio de historias de vida, hay técnicas especiales para poder extrapolar cada una de sus dimensiones como actor científico que permite también comprender cómo se desarrolló la ciencia, la historia de la ciencia en un país como el nuestro, un país latinoamericano, un país con una conexión antártica robusta, un país reclamante, signatario del sistema del Tratado Antártico. Otra dimensión que es interesante de estudiar es
respecto a los asentamientos humanos en ambientes extremos. O sea, aquí los estudios de antropología, sociología, psicología y geografía cultural son los que están interesados en estudiar esta dimensión. La Antártica es el continente más frío, más alto, más seco, más ventoso. ¿Cuáles son las características de el vivir en esos lugares, el habitar en esos lugares? ¿Cuáles son las dimensiones materiales, psicológicas? ¿Qué tipo de cultura, material e inmaterial, representan hoy lo que denominamos la cultura antártica, el espíritu antártico? ¿Cómo las sociedades han hecho presencia sus objetivos institucionales, nacionales, cómo la ciencia se expresa o cómo otras instituciones como las Fuerzas Armadas también hacen presencia en estos territorios? La Antártica es el continente más frío del mundo. Tiene el promedio más bajo, 40 grados, menos 40 grados Celsius. La temperatura más baja registrada en la Tierra se hizo en Antártica, que fueron menos 89 grados Celsius en 1983. ¿Cuáles son las implicancias desde el punto de vista del estilo de vida, las condiciones materiales e inmateriales, las relaciones humanas que se desarrollan en una base en estas condiciones? También es muy interesante estudiar, sobre todo para la psicología. Es el continente más seco. Bueno, todas estas dimensiones hacen que la Antártica sea un espacio que nos permita comprender, por ejemplo, cuáles podrían ser la forma de habitar otros planetas, sobre todo que tienen condiciones extremas. Antropólogos esencialmente han hecho estudios etnográficos. La etnografía es un método de investigación que consiste en observar, ¿no es cierto?, cuáles son las prácticas culturales de los grupos sociales y de poder que participan en un lugar determinado. Entonces, han habido investigadores, cientistas sociales, que han ido y han pasado, han hecho pasantías en las bases chilenas o extranjeras y que han descrito cómo son las relaciones humanas, cuáles son las prácticas culturales que en esos lugares se desarrollan. Ese es otro tipo de información. Los imaginarios sociales, el imaginario social antártico, que es generalmente lo que he observado que a los jóvenes y a los profesores les interesa mucho comprender, ¿no es cierto? Desde la comunicación social, la psicología, la sociología y la filosofía, poder comprender qué es lo que piensa, qué es lo que imagina las personas cuando piensan en Antártica. Aquí hay un resultado de una investigación donde me tocó participar, que son el proyecto de las ciudades antárticas. Este proyecto termina este año. Nosotros hicimos una encuesta a todas las ciudades puerta de entrada a la Antártica, y en cada una hicimos una serie de preguntas, y aquí hay una, por ejemplo, le preguntamos: los valores antárticos de paz, cooperación y conservación deben estar presentes en la forma de vida de las ciudades antárticas, y aquí nosotros pudimos indagar si la gente estaba de acuerdo o no, ¿no es cierto? Punta Arenas, 96%, Ushuaia, 96%, la Ciudad del Cabo, 94%, Hobart, 92% y Christchurch, 92%. Es muy alto, muy alto. O sea, lo que estamos diciendo es que las personas piensan en esos lugares que los valores antárticos de paz, cooperación, conservación, desarrollo de la ciencia, debería estar presente también en la administración de esos territorios. Ya vamos a ver una lámina más adelante de cuáles son esos territorios. Acá hay otro ejemplo de estudio de opinión, ¿no es cierto? ¿Es la Antártica importante para la identidad cultural? Y claro, es bastante o muy importante. Más del 70% de las personas piensan que para las ciudades puertas de entrada, entre ellas Punta Arenas,
la Antártica es muy importante, está en nuestra identidad cultural. Muchas veces, cuando se hacen políticas públicas o se hacen currículos escolares o se toman decisiones, es sumamente importante investigar qué es lo que piensa la gente, investigar qué es lo que quieren las personas, porque eso quiere decir que la toma de decisiones políticas, toman en cuenta el parecer de las personas. Estos estudios, sobre todo los estudios en ciencias sociales, permiten tomar esas decisiones, alimentan la toma de decisiones. Es ahí su importancia. Otra forma de investigar el imaginario social de la Antártica es analizando la prensa, ¿no es cierto? La prensa escrita, los medios de comunicación. Los medios de comunicación construyen realidad, ¿cierto? Construyen la realidad social o colaboran con la construcción de la realidad social. Entonces uno podría estudiar en un periodo determinado qué es lo que dice la prensa respecto a ciertos fenómenos. Por ejemplo, respecto al cambio climático, que es un tema que al doctor Rodolfo Sapiens le interesa mucho. O cómo está representada, o cuáles son los temas que a la ciencia en un periodo determinado le interesa. Acá hay el ejemplo de el Magallanes o la prensa austral, y uno podría estudiar 6 meses y podría decir, bueno, en un momento determinado, durante el periodo de estudio, la prensa austral ha desarrollado temas sobre biología, sobre cambio climático, y no lo ha hecho sobre biorecursos u otros temas. Bueno, lo que quiero decir es que también una forma de investigar el imaginario social es estudiando qué es lo que dicen los medios de comunicación respecto a la Antártica. Un área poco desarrollada, yo diría en Chile, sí conozco hartas experiencias en el mundo anglosajón, es cómo al estudiar la literatura tanto del pasado como del presente, esa literatura habla respecto a la forma que tenía la sociedad de pensar la Antártica, ¿no es cierto? Y aquí hay algunos ejemplos de escritores chilenos, ¿no es cierto? Francisco Coloane, Salvador Reyes, Óscar Pinochet de la Barra, y uno podría investigar, ¿no es cierto?, que hay unas técnicas precisas que permiten estudiar el discurso y compararlo con el imaginario actual. Aquí hay literatura que se ha diseñado en el último tiempo especialmente para niños. Y finalmente están los estudios descriptivos y comparativos respecto a las sociedades que se han desarrollado en torno a la Antártica, la historia, la sociología, la antropología, la economía, la ciencia, la administración y la geografía son áreas o ciencias que les interesa este tipo de estudios. Aquí voy a poner un ejemplo. Les decía hace un momento, ¿no es cierto?, que estas son las ciudades puertas de entrada a la Antártica. Está Ushuaia en Argentina, está Punta Arenas y Puerto William en Chile, está Hobart en Tasmania, en Australia, está Christchurch en Tasmania, y está Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Esas son las 5 o 6 ciudades puertas de entrada a la Antártica, y cada una de estas se ha desarrollado en forma diferente, con ciertas particularidades. Estas son las ciudades, ¿no es cierto? Y cada una tiene un patrimonio cultural diferente y un desarrollo actual respecto a lo antártico diferente, y aquellos que están investigando el desarrollo de políticas públicas, el desarrollo de polos de desarrollo en ciencias de tecnología, en poder asociar el desarrollo económico con el desarrollo antártico de ciertas actividades, están estudiando cómo cada una de estas puertas de entrada, tanto desde el punto de vista político, institucional, de los actores sociales que están involucrados, se diferencian o tienen semejanzas, y hacen estudios descriptivos que les permitan
poder comprender cuáles son estas diferencias, ¿no es cierto? Aquí hay un cuadro muy sintético de decir, bueno, cuáles son, cuándo se fundaron, el número de población, las distancias que tiene cada una de las ciudades, los programas antárticos, ¿no es cierto? Los programas antárticos, los científicos de los países que ingresan por cada una de estas puertas de entrada y cuánto genera desde el punto de vista de la economía. Y a partir de eso uno puede describir estos estudios y cuáles son las características. También uno podría, ya lo hicimos, ¿no es cierto?, preguntar a la población, bueno, qué tan importante tiene la Antártica para el futuro de la ciudad, y ahí hay diferencias. Lo mismo respecto a qué es lo que va a conectar el Antártico con cada una de estas ciudades. En el caso de Christchurch, ellos piensan que va a ser muy importante el clima y el turismo. El caso de Hobart, la ciencia, la educación, el turismo, la política, son dimensiones que las personas piensan que a futuro va a conectar mucho más a estas ciudades con la Antártica. Y en el caso de Punta Arenas está el turismo, la ciencia y la cultura. Si uno logra comprender cuál es el imaginario que tienen los habitantes, también les puede permitir a la gente que toma decisiones decidir, valga la redundancia, que es importante que cada uno de estos ámbitos sea impulsado, promovido o desarrollado. Acá hay alguna bibliografía. Siempre el sitio web del Instituto Antártico Chileno es importante de revisar porque hay publicaciones, hay temas que investigar. Está el Comité Científico de Investigadores Antárticos, de Investigaciones Antárticas, el SCAR. Está el Polar Research, también el Polar Record. Está el sitio del hemisferio, de la Fundación Hemisferios Polares, el Instituto de la Patagonia, el Journal de Asuntos Antárticos. Están los buscadores, ¿no es cierto?, académicos, el de Google, el Google académico, o el Cielo. Bueno, en fin, ahí hay una serie de sitios donde ustedes pueden buscar fuentes de información en los temas que les interesen. Espero que esta síntesis de posibles temas o preocupaciones respecto a la Antártica les haya sido de interés, y me encantaría, ojalá, recibir algún proyecto de investigación de ustedes en la próxima Feria Antártica Escolar. Un abrazo y que estén bien. Gracias.